Dentro de los elementos del sistema de cámaras de vigilancia es muy importante saber utilizar o saber elegir el medio de transmisión con el cual vamos a transmitir energía y recibir el video. Es importante saber elegirlo según la estructura que tengas en el local donde vayas a instalar las cámaras de vigilancia. Dentro de los elementos de transmisión o los medios de transmisión más comúnmente utilizados en videovigilancia, encontramos lo que se conoce como cable UTP, cable FTP, cable STP, cable SFTP y cable coaxial. Todos los cables UTP o STP son familias del mismo modelo de cable, pero tienen algunas diferencias uno que en otro. El cable coaxial es el comúnmente utilizado para transmitir televisión por cable. Bien, hablemos primero del cable UTP. El cable UTP es un cable de par trenzado sin apantallar. El cable de par trenzado sin apantallar es un cable que en su interior posee 8 hilos, es decir, 4 pares, que vienen identificados por colores. Empezamos con el marrón con su par blanco-marrón, el verde con su par blanco-verde, el naranja con su par blanco-naranja y el azul con su par blanco-azul. ¿Esto qué quiere decir? Que en su interior posee 8 hilos. ¿Esto en qué nos ayuda o por qué este es uno de los más utilizados? Este cable es uno de los más utilizados debido a que para nosotros realizar la conexión de una sola cámara, nosotros necesitamos las conexiones tanto de corriente como de video. Para corriente y video necesitamos 2 hilos, es decir, que yo por un solo cable UTP puedo enviar corriente por un par de hilos y recibir video por otro par de hilos. Puedo enviar corriente por un par de hilos y recibir el video por otro par de hilos. Si nosotros enviamos la corriente desde el equipo grabador hacia la cámara y desde la cámara recibimos el video, tenemos la capacidad por un solo hilo transmitir o recibir 2 cámaras por un solo hilo. Esa es la razón por la cual nosotros utilizamos más el cable UTP, o esa es la razón por la cual se utiliza mayormente el cable UTP para la interconexión de las cámaras con el DVR. Perfecto. Este tipo de cables, como es un cable de par trenzado sin apantallar, ¿qué quiere decir? Que viene sin pantalla. Sin pantalla quiere decir que no viene con una cobertura metálica, el cual evita la interferencia electromagnética, como sí lo tiene el cable FTP. Hay que tomar en cuenta, además, que este cable, por no tener esa pantalla, es preferiblemente usarlo bien alejado de lo que son los cables de corriente o de cerco eléctrico. Cualquiera de ese tipo de cables que transmitan energía a alta tensión, 110, o la energía de un cerco eléctrico que viene a ser 12.000, 10.000 kilovoltios o 10.000 voltios, genera una interferencia electromagnética, el cual nos va a perjudicar muchísimo nuestra imagen. Si ese es tu caso, que tienes que pasar un cable para transmitir cámaras cerca de 110 voltios o cerca de un cerco eléctrico, para eso se utiliza lo que se conoce como el cable FTP. El cable FTP es un cable de par trenzado apantallado. ¿Qué viene a ser la pantalla? La pantalla viene a ser esta parte metálica del cable, el cual con este cable sí podemos pasarlo cerca de las conexiones de corriente de 110 o 220 voltios y cerca de conexiones de cerco eléctrico. ¿Por qué? Porque esta pantalla alumínico, este aluminio que cubre los cables, me evita lo que se conoce como la interferencia electromagnética que genera el paso de la corriente en esos alambres que son de 110 o de cerco eléctrico. Es decir, este tipo de cable, que viene a ser conocido como el FTP, tiene una ventaja mayor sobre el UTP porque este me genera una protección adicional con respecto a la interferencia electromagnética. De resto, tiene sus 8 hilos bien identificados con los mismos colores y podemos transmitir
tanto corriente como video hacia las cámaras. Un punto importante a la hora de elegir entre el cable UTP y el cable FTP es saber si el cable lo vamos a pasar cerca de conexiones de corriente o cerca de conexiones de cerco eléctrico. Otro punto a tomar en cuenta a la hora de elegir el cable correcto en las comunicaciones de las cámaras es acerca de la categoría del cable y de la pureza del cobre. En el mercado vamos a encontrar cable tanto UTP como FTP o STP o SFTP que vienen a ser pantallas individuales en cada hilo. ¿Cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta? Perfecto. La primera de ellas es que el cable UTP o el FTP es un cable que fue diseñado para transmisión de datos de computadoras. Ese es el primer dato. El segundo dato es que cada cable UTP o FTP viene seleccionado por categorías de cable. Vienen cables UTP, o los cables UTP fueron diseñados en la categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahorita empieza la 7. Y cada categoría del cable indica cuántas vueltas tiene el par trenzado, qué grosor tiene el hilo del cobre. Además de eso, contiene lo que es la pureza del cobre. Eso es muy importante a la hora de saber elegir nuestro sistema de cámaras, porque si nosotros tenemos unas cámaras que están muy lejanas, necesitamos colocar un cable que tenga una pureza de cobre del 100% cobre y que no esté tan aliado con metales. Hay alambres de cobre que están aliados con metales que reducen o generan una mayor resistencia al paso de la corriente que nos reduce en gran medida lo que es el video. Bien, en el mercado tú vas a encontrar cables UTP desde la categoría 5, 5E, 6, 6E. Eso nos indica a nosotros el grosor del cable y el entorchado del cable. Bien, te va a tocar decidir qué pureza de cobre vas a querer. Si es 40% cobre, eso quiere decir que el 60% de la estructura de ese cable viene a ser aleación con metal. Existe 50% cobre, 70% cobre, 80% cobre y 100% cobre. Y mientras mayor sea la pureza del cobre, mejor va a ser la calidad de la imagen que tú puedas tener. Bien, a la hora de elegir el tipo de cable, tienes que tomar en cuenta la estructura por la cual tú la vas a pasar. Bien. Otro tipo de cable que nosotros tenemos aquí es que es muy bien utilizado en tipos de cámara, es el cable coaxial. El cable coaxial es el que es utilizado para transmisión de televisión por cable. Es un cable que en su interior tiene un núcleo de cobre, 100% cobre, tiene una cobertura de plástico y además tiene una pantalla que nos ayuda a nosotros a lo que es la interferencia electromagnética. Además de eso tiene unas rejillas metálicas que vienen a ser el negativo de la transmisión y su chaqueta negra. Algunos tienen este alambre que viene a ser conocido como la guía del cable para nosotros poder anclarnos a algún poste o alguna base para poder sujetar el cable. Este cable viene a ser por su pantalla, tiene una protección a la interferencia electromagnética y es muy recomendable usar este tipo de cable por esa protección. Sin embargo, la única desventaja de este tipo de cable es que solamente podremos pasar el video de una cámara, es decir, la corriente la tenemos que pasar por otro medio, pero es muy recomendable por la calidad del video que nos representa este tipo de cable. Bien, sea el tipo de cable que tú vayas a utilizar, es muy importante, ya que estamos hablando de seguridad y seguridad electrónica y seguridad física, que los medios de transmisión vayan resguardados tanto en interiores como en exteriores. En interiores se utiliza mayormente lo que se conoce como canaletas o como tuberías. En el exterior también se utilizan tuberías, tanto de plástico como de metal, y si estás en una fábrica, en una industria, ya tienen que tener prediseñado y preinstalado lo que se conocen como escalerillas o canaletas para transmisiones de cables. Por ahí se tiene que transmitir el cable, ¿no? En una instalación de cámaras
el trabajo más difícil es la instalación del cableado. Es donde tenemos que perforar las paredes, colocar la tubería, pasar el cable dentro, pero es el trabajo más tardío que nos podemos encontrar en los sistemas de cámara. Por eso es importante saber elegir tanto la protección como el tipo de cable que vamos a utilizar según la infraestructura que nosotros tengamos. Repito, los cables que se utilizan mayormente para las instalaciones de cámaras se conocen como el cable UTP, el cable FTP y el cable coaxial, cada uno con sus ventajas y desventajas. Tienes que tomar en cuenta la categoría del cable con la pureza del cable, del cobre que tiene ese cable, para saber qué calidad de imagen vamos a poder tener según la distancia de cada cámara.